a una función de tercer grado la podemos expresar de forma general o desarrollada como ax a la 3 más bx a la 2 más cx más d. Pero también vimos que podemos escribirla de forma factorizada utilizando el teorema de descomposición factorial. En este teorema recordemos que a la función f la podemos escribir utilizando sus raíces, alfa, beta y gamma, y su coeficiente principal. Bueno, en este ejemplo vamos a ver cómo obtener a partir de este gráfico de una función de tercer grado su expresión analítica. Y después vamos a resolver una inecuación. Bueno, para obtener la expresión analítica a partir del gráfico, recurrimos justamente a el teorema de descomposición factorial. Tenemos que identificar en el gráfico quiénes son alfa, beta y gamma, las raíces. Bueno, en este caso, alfa es negativo 2, ¿sí? Alfa es negativo 2, beta es negativo 1 y gamma es 5. ¿Sí? Bueno, acá vamos a completar. F de x es A, que todavía no lo conocemos, que es el coeficiente principal, por x menos alfa. Bueno, alfa es negativo 2, entonces lo colocamos entre paréntesis. Beta es negativo 1, o sea, x menos beta, o sea, x menos 1. Y gamma es 5, o sea, x menos 5. ¿Tá? Fijémonos que siempre que tenemos la raíz menos 2, acá en definitiva, ¿qué factor nos va a quedar? Nos va a quedar el factor x menos menos queda más. Menos por menos es más. Por lo tanto, nos queda el factor x más 2. Si menos 1 es la raíz, nos va a quedar el factor x más 1. Y si 5 es la raíz, nos va a quedar el factor x menos 5. ¿Ah? Siempre nos cambia el signo. Bueno, pero para que la expresión de f de x esté completa, nos falta hallar el coeficiente principal. Y para hallar el coeficiente principal, necesitamos extraer más datos de la gráfica. Observando la gráfica, podemos sacar como dato el corte con el eje de la Y. En este caso, f de 0, o sea, la imagen de 0, que es la ordenada en el origen, es menos 20. ¿Tá? Corta en el menos 20. Podríamos sacar otra información. La imagen de 4, ¿sí? Miramos acá en el gráfico, y nos da negativo 60. ¿Sí? Vemos que este punto pertenece al gráfico. ¿Sí? Esa información la podemos escribir f de 4, o sea, la imagen de 4, es igual a negativo 60. Bueno, y así podríamos seguir buscando puntos que estén fácil de identificar en el gráfico para escribir este dato, ¿sí? De esta forma, como la imagen de, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a usar la imagen de 0, que es la que nos va a resultar más fácil en el momento de hacer cuentas. Bueno, usando el dato entonces de f de 0 es igual a menos 20,
En definitiva, estamos sustituyendo la x por 0, o sea, nos queda a por 0 más 2 por 0 más 1 por 0 menos 5, y eso lo igualamos a menos 20. ¿Sí? Bueno, luego hacemos cuentas. 0 más 2 es 2. Acá nos queda a por 2, 0 más 1 es 0, o sea, por 1, y 0 menos 5 es menos 5, o sea, por menos 5. Y eso debe ser igual a menos 20. A por 2 son 2a por 1, 2a por 1 es 2a, y 2a por menos 5 es menos 10a. Menos 10a es igual a menos 20. Bueno, y para hallar el valor de a, el menos 10 que está multiplicando, lo transponemos dividiendo. Entonces nos queda a es igual a menos 20 dividido menos 10. Por lo tanto, a es igual a 2. Luego que encontramos el valor de a, estamos en condiciones de completarlo en la expresión que teníamos encima y concluir la expresión analítica de f de x. Por lo tanto, ahora a f de x ya sabemos que la podemos escribir como 2 por x más 2, ¿sí? Recuerden que este 2 es el coeficiente principal que hallamos recién, por x más 1 por x menos 5. Si queremos obtener la expresión de f de x de la forma desarrollada, basta con aplicar la propiedad distributiva y reducimos términos para llegar a esta expresión. Acá, como en la letra de nuestro ejemplo no lo solicita, solamente dice escribir su expresión analítica, la escribimos de manera factorizada. Bueno, para la parte B hay que resolver f de x mayor que 0. Bueno, f de x mayor que 0 es una inecuación. Recordemos que a f de x nombramos las imágenes de x según la función f, y las imágenes las representamos en el eje de la y. Debemos fijarnos dónde, en qué parte del gráfico, del plano, tenemos la función por encima del eje de las x, porque nos dice mayor que 0. Entonces, las y mayores a 0. Venimos a el gráfico y vemos que se da en este intervalo que está entre menos 2 y menos 1, y acá, del 5 al más infinito. O sea que con solo observar el gráfico podemos escribir la solución de esa inecuación. Otra forma es anotando el esquema del signo. El esquema del signo, necesitamos escribir las raíces, signo de f de x,
las raíces son menos 2, menos 1 y 5. Son los ceros de la función. Comenzamos con el signo positivo, lo podemos observar en la gráfica, o si no tenemos la gráfica, necesitamos el término de mayor grado. X por X, X a la 2, por X, X a la 3, por 2, 2X a la 3. 2X a la 3 es positivo, término de mayor grado es positivo, entonces acá comenzamos con un signo positivo. Luego cambiamos a menos, luego más de vuelta y luego menos. ¿Ah? Si tuviéramos una raíz doble, no cambiaría el signo, pero en este caso todas son raíces sencillas. Y acá podemos observar en qué intervalos las imágenes son positivas, las f de x. Recordemos que acá anotamos las x y acá encima vemos cómo se comportan las y o las f de x. Bueno, claramente los mayores que ceros donde tenemos el signo positivo. En el intervalo entre menos 2 y menos 1 y de 5 al más infinito. Entonces anotamos la solución entre llaves, paréntesis curvo porque dice mayor estricto, no es mayor igual, entre menos 2, menos 1, unión, paréntesis curvo, de 5 a más infinito. Bueno, con esto finalizamos este ejemplo.